Listo, ahí estamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, que hemos dicho, era calcular el potencial eléctrico para la distribución de los dos cascarones esféricos del problema de parcial al cual ya le habíamos hecho todo el estudio de campos eléctricos. De hecho, la función de campo eléctrico es esta que está indicada acá arriba, ¿sí? Y esta que está aquí es la gráfica de campos eléctricos como una función de la distancia R. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular el potencial eléctrico para esa distribución de carga. Para ello recordamos entonces que para toda distribución de carga, sin importar si es discreta y o continua, el campo resultante es conservativo, ¿sí? En todo punto del espacio. Y por lo tanto existe una familia de funciones potenciales B, tal que para cualquier par de puntos que yo considere, como pueden ser en este caso los puntos A y B, la diferencia potencial de A con respecto a B es igual a la integral de línea desde A hasta B del campo eléctrico. Además, esa función potencial B es tal que se puede definir como cero en cualquier punto que desee. Acá está el repaso de lo que era la integral de línea. La integral de línea, ¿sí? Entre dos puntos dados y a lo largo de una trayectoria que acá está indicada en naranja, lo que hace es lo siguiente: particiona la trayectoria en muchos segmentos infinitesimales de longitud muy pequeña. A través de cada segmento, una partícula que se mueve experimenta un desplazamiento diferencial de L, ¿sí? Que es tangencial a la trayectoria, como está ahí indicado. Este es el diferencial de L. Y a su vez, la integral de línea lo que hace es evaluar el campo eléctrico entonces en cada punto sobre cada uno de los segmentos en los que se particiona la trayectoria, ¿sí? Evalúa el producto escalar de ese campo por el desplazamiento efectuado en cada uno de los intervalos en los que se subdivide la trayectoria y luego se efectúa la suma de todos esos productos escalares entre el punto A y B. El resultado es entonces la integral de línea entre esos dos puntos y que a su vez es igual a la diferencia de potencial eléctrico entre esos dos puntos. Además, como el campo eléctrico es conservativo, la integral de línea entre dos puntos dados es independiente de la trayectoria. O sea que no importa qué trayectoria vos consideres, Ignacio, para calcular la diferencia de potencia entre dos puntos, en todos los casos tienen que sacar exactamente el mismo resultado. No depende de la trayectoria. ¿Sí? Ahora bien, particularizando esa expresión que obtuvimos, tenemos lo siguiente. Si tomo un punto de referencia en el infinito y digo que allí el potencial de referencia es igual a cero, lo cual puedo hacer porque el potencial se puede definir como cero en cualquier punto, en verdad a veces hay ciertas limitaciones, como el que vamos a ver en el del cilindro conductor, donde por ejemplo en ese caso, por una cuestión matemática, el potencial no se puede definir como cero en el infinito. ¿Sí? En cambio se puede definir cero como en cualquier otro punto, menos en el infinito. ¿Sí? Ya vamos a ver a qué se debe eso. Pero en general se puede definir como cero en el infinito. Y en estas distribuciones esféricas es lo que generalmente se acostumbra. Entonces, particularizando la expresión anterior, tenemos que la diferencia de potencial entre un punto A y un punto B, que ahora vamos a llamarlo punto de referencia, es igual a la integral de línea entre el punto A y el punto de referencia. Pero, como el potencial de referencia es el potencial que vamos a fijar como cero y la referencia está en el infinito, entonces haciendo las sustituciones correspondientes vamos a tener lo siguiente. Tenemos que el potencial de referencia, ¿sí? Que está aquí marcado, ahora es igual al infinito. Y además el potencial de referencia es igual a cero. Entonces esta expresión queda directamente que el potencial en el punto A es igual a la integral de línea entre A y el punto de referencia, que insisto, es el infinito. Entonces, hacemos las sustituciones correspondientes y recordamos que como A es un punto arbitrario, entonces esta expresión vale cualquiera sea el punto P en consideración. Entonces decimos que para todo punto P, el potencial en cualquier punto P es el negativo de la integral desde el infinito al punto P del campo eléctrico. El signo menos este se justifica, ¿sí? El signo menos que puse acá se justifica debido a que invertí el orden de integración de los límites, ¿sí? El punto P que antes estaba en el límite inferior ahora está en el límite superior y el infinito que antes estaba en el límite superior ahora está en el límite inferior. Entonces, esta expresión que está aquí y que para que no quede tan engorrosa voy a borrar los círculos que hice, ¿sí? Esta expresión que está ahí marcada es la función potencial, o es una expresión que me permite calcular la función potencial en cualquier punto P, siempre que el potencial de referencia se tome en el infinito y allí, por lo tanto, tome un valor igual a cero. ¿Sí? Entonces, esta es la formulita, o ecuación, mejor dicho,
que vamos a emplear en la distribución esférica de carga para conocer el potencial en cada uno de los puntos. Entonces, de manera totalmente análoga a lo que ocurría antes, vamos a dividir nuestra distribución de carga en diferentes regiones, que son las mismas regiones en las que dividimos para estudiar el campo eléctrico. Nosotros teníamos dos cascarones así, concéntricos. Este era R1 y este era R2. Entonces yo voy a empezar a estudiar, ¿sí?, el problema desde afuera hacia adentro. O sea, voy a arrancar. Acá va a estar el infinito, muy alejado de ambos cascarones, ¿sí? Y voy a empezar a estudiar el problema. Entonces, vamos por parte. Empecemos acá afuera, ¿sí? En esta región que estoy marcando acá. Si R es mayor que R2 es dicha región, ¿sí? Entonces, si R es mayor que R2, aquí está indicado entre paréntesis, el punto P está más allá de R2. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. El potencial en cualquier punto P, y por lo tanto en particular para un punto P cualquiera, ubicado a una cierta distancia R del centro del sistema, y donde ese R obviamente es mayor que R2, vamos a tener lo siguiente. Aplicamos la ecuación esta de acá arriba. El potencial en ese punto P es el negativo de la integral desde el infinito al punto P de E escalar de L. A continuación se hace, yo directamente voy a explicar lo sencillo, esto que está aquí es simplemente una justificación matemática de por qué esta integral de línea que está acá se reduce a una integral del cálculo 2 que aparece acá. Pero la verdad que no me interesa explicarlo porque creo que una complicación innecesaria directamente aplican, como yo le explico acá y ya está. Pero está bueno tenerlo anotado como por si por ahí te pregunté y decía, a ver, ¿cuál es la justificación matemática para pasar de una integral de línea a una integral de cálculo 2? Bueno, aquí está la explicación matemática, ¿sí? Cualquier duda, obviamente, me escribí, pero yo creo que es mucho más práctico directamente enseñarlo de esta manera que lo voy a explicar ahora. Entonces, teníamos la ecuación que va del negativo de la integral desde el infinito al punto P de E escalar de L. Eso es lo mismo que efectuar la integral desde el infinito hasta la posición R, ¿sí?, en la cual se encuentra ese punto P. Aquí está en el dibujito de la izquierda, ¿sí? Y reemplazamos por la expresión de campo eléctrico. Esta expresión de campo eléctrico es la expresión de campo eléctrico como una función de R cuando R es mayor que R2, ¿sí? Esa expresión la saco directamente desde acá, ¿sí? Aquí está, fíjate. La expresión para el módulo del campo eléctrico es K por, bueno, valor absoluto de Q1 más Q2 sobre R cuadrado. Este es el módulo del campo eléctrico. Como yo acá estoy trabajando con la componente del campo eléctrico, entonces le saco la barra de valor absoluto y directamente le escribo K por Q1 más Q2 sobre R cuadrado. ¿Sí? Me voy fijando en la función en rama esa y le escribo. Pero si tenía barra de valor absoluto, las quito. Solo escribo el paréntesis, porque acá tiene que ir con su signo, ya que la componente que estamos considerando es la componente radial del campo eléctrico y debe ir con su signo. ¿Sí? Eso es fundamental tener en cuenta. Bien, hacemos la sustitución entonces y ya a partir de aquí un problema de cálculo 2. ¿Sí? No es nada que no sepamos. Resolvemos esa integral. Volvemos a la integral aquí. Está. Esto es lo que hemos encontrado. Insisto que sacamos la barra de valor absoluto y dejamos solo el paréntesis porque lo que trabajamos acá en el integrando no es el módulo del vector, sino su componente radial, la cual tiene un signo positivo si es radial hacia afuera y negativo si es radial hacia adentro del campo eléctrico. ¿Sí? Bien, resolvemos entonces para el problema. Esto que está aquí es un diferencial de R. Y resolvemos la integral. Como la constante de Coulomb y las cargas Q1 y Q2 son una constante, la puedo sacar de mi integral definida. Y entonces integro entre infinito y R por dr sobre R cuadrado, que está aquí. Entonces, esto me queda menos K por paréntesis Q1 más Q2 sobre, cierro paréntesis y aparece esta expresión. Al resolver esta expresión tengo que la indefinida es de la forma menos 1 sobre R. ¿Sí? La indefinida de esta integral es menos 1 sobre R. Y por regla de Barrow le evalúo entre los límites R e infinito. Entonces lo único que tengo que hacer es sustituir. Hago menos 1 sobre R, que es lo que está aquí. Eso es lo que obtengo cuando evalúo la primitiva en R, obviamente lo mismo. Y le resto la evaluación de la primitiva en infinito, que está acá. Entonces, 1 sobre infinito tiende a 0. Por lo tanto, esta ecuación me queda menos por menos es más, K por Q1 más Q2 sobre R. Algo que era perfectamente lógico, ¿sí? Porque esta es la expresión del potencial
que tendría una carga puntual de valor Q1 más Q2 ubicada en el centro de la distribución. ¿Por qué es perfectamente lógico que haya obtenido ese resultado? Porque si vamos a la expresión de campo eléctrico, vamos a ver que el campo eléctrico para R2 mayores, perdón, para R mayores que R2, el campo eléctrico tiene la misma forma que el campo eléctrico de una carga puntual cuya magnitud es Q1 más Q2 y que se encuentra en el centro de la distribución de carga. Por lo tanto, si el campo eléctrico es el mismo que el de una carga puntual, era lógico que el potencial también sea el mismo que el de una carga puntual, como obtuvimos en esta expresión de aquí. ¿Sí? Fíjate que este potencial puede ser positivo o negativo dependiendo del signo que tengan la suma algebraica de cargas Q1 y Q2, que si mal no recuerdo era negativa y por lo tanto el potencial en esa región era negativa, si mal no recuerdo, ¿sí? Pero de cualquier manera no importa, una expresión generalmente válida, no importa si la suma algebraica de Q1 más Q2 te da positiva, negativa, no importa, no interesa. Incluso también podría dar 0, ¿sí? Si yo sé cómo se calcula el potencial, ¿por qué directamente lo puedo calcular? Sí podés usarla directamente. De hecho, muchas bibliografías como el CIAR no hacen las integrales y directamente te dicen, como el campo eléctrico debido a las cargas, el campo eléctrico debido a la distribución de carga es el mismo que el de una carga puntual, entonces el potencial es el mismo que el de una carga puntual, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo necesito enseñarte a vos el método general para trabajar, porque hay veces que esto no es tan evidente. ¿Y sabes qué pasa también? Muchas veces, cuando si ustedes no hacen las integrales y quieren ir a aplicar esta ecuación de prepo, generalmente la escriben mal. Generalmente la escriben mal, no la saben razonar bien, digamos, no saben darse cuenta con facilidad cuál sería la carga puntual equivalente y siempre le pifian acá. Por ejemplo, cuando escriben esto dicen, no, como es la parte exterior en la cual está más cerca el cascarón exterior, es como que, la carga Q1 no va y va solo la carga Q2 del cascarón. Siempre se equivocan con alguna tontera así y les termina yendo mal. Entonces, lo riguroso, digamos, es resolver la integral y además así es como le enseñan en la facultad. ¿Sí? Los profes le enseñan así. De cualquier manera, obviamente, si te sirve como verificación. Si vos estás resolviendo, digamos, el potencial, vos ya sabés, digamos, si tenés bien claro la idea, el resultado que tenés que esperar. ¿Sí? Yo mientras resolví esta integral, yo sabía que tenés que esperar un resultado de esta forma y por lo tanto cuando llegue sé que estaba bien. ¿Estamos? Pero lo recomendable es que en verdad lo hagan para que sepan que la expresión, digamos, tengan la certeza que la expresión que obtuvieron es realmente la correcta, en la medida, obviamente, que hayan hecho bien las integrales. Porque si no, a veces, como te digo, cuando usted tiene que jugar y hacer el razonamiento y darse cuenta de que la distribución en lo que es AR mayores que R2 es totalmente equivalente a una carga puntual de cierta magnitud de carga, ahí siempre le pifia. Porque siempre se olvidan de sumar una carga o se olvidan de algo, ¿entendés? Entonces, por las dudas, no está mal que lo tengan al método como para trabajar de forma sistemática, claro, y obtener el resultado correcto. Ahora bien, si estamos entre R, con R, entre R1 y R2, entonces redibujemos acá, tenemos los dos cascarones así. Entre R1 y R2 estamos en esta región que estoy marcando acá en negro, ¿sí? Sin embargo, seguimos viniendo desde el infinito. Solo que ahora el punto está aquí entre los dos cascarones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a desglosar mi integral en dos integrales. Una que va desde el infinito hasta R2 y otra que va desde R2 hasta el punto este que estará a una distancia R del centro de la distribución. ¿Sí? Vamos a dibujarlo acá completito. Entonces, planteamos acá la integral. Estamos en R perteneciente a R1 y R2, ¿sí? Como muestra el dibujito este. Entonces, ¿qué aplicamos? De nuevo la definición. El potencial como una función de R es el negativo de la integral desde el infinito hasta R de E por dr. La desglosamos esa integral en dos tramos. Como venimos desde el infinito, vamos a usar un color para que quede más claro, desglosamos esta trayectoria en este primer tramo, que es el tramo en el que vamos desde el infinito hasta el punto de radio R2, y vamos a desglosarla en un segundo tramo, que la voy a indicar acá con celeste, ¿sí? Que es este tramo así, que es cuando vamos desde R2 a un punto R cualquiera que podría estar ubicado acá, como yo lo indiqué, ¿sí? Y ahí está marcado la línea o la distancia R, ¿ve? A la cual se encuentra ese punto. Entonces,
integramos desde infinito hasta R y desglosamos. Primero desde infinito a R2, la integral en naranja, ¿sí? Y luego vamos desde R2, que es este punto, hasta el punto R que está aquí. Entonces vamos desde R2 hasta R. D por DR. Ahora bien, terminó la física, empieza la matemática. Resolvemos esta integral de acá. Esta integral de acá obviamente es la misma que la de arriba, solamente que evaluada en R2. ¿Sí? Pues fíjate que es la misma integral, esta era menos integral desde infinito hasta R, y acá es menos integral desde infinito hasta R2. ¿Sí? Ahora bien, dos cuestiones. Esta integral, acá yo no lo puse en el apunte, me lo comí el signo, pero acá falta un signo menos. ¿Por qué ves el signo menos? Porque fíjate, la integral de arriba es la integral desde menos el infinito hasta R, si querés, igual a R2, para que lo hagamos totalmente idéntica a la integral que vamos a tener abajo. Y esa integral que va desde, el negativo de la integral que va desde infinito hasta R, es de esta forma. K por Q1 más Q2 sobre R. Entonces, si yo le saco el signo menos ese, ¿sí? O sea, lo saco este signo menos, y le escribo la integral como infinito hasta R2, que es como aparece acá, ves que está R cuadrado, desde infinito hasta R2, entonces la ecuación va a ser la misma, salvo por un signo, porque acá me falta el signo ese menos que tenía la otra, ¿sí? Y en vez de estar en el denominador R, que era lo que aparecía acá, va a aparecer en su lugar, ¿quién? R2, ¿sí? Entonces ya con eso me ahorro de estar resolviéndola de nuevo a la integral. Ahora, si vos la querés hacer de nuevo, no hay ningún problema, la hace de nuevo y la sacás. Pero ya por analogía, por comparación directa, ya me di cuenta, ¿sí? Son iguales las integrales, salvo por un signo menos y salvo por el hecho de que esta tiene R acá y la otra tiene R2. Bueno, entonces cambia las cosas. Donde en la otra aparece R, acá pone R2. Y si en la otra no aparece un signo menos, entonces te ponen un signo menos para compensar ese signo que en la otra sí aparecía y en la tuya no. ¿Sí? Y ya la resolvés, ya la tenés resuelta la expresión sin tener que trabajar todo de nuevo. Pero si querés trabajar todo de nuevo, bueno, lo haces, ¿sí? Es como uno esté más seguro. Obviamente, cuando vos vas a trabajar, tal y como sabes de cálculo, en el intervalo que va desde infinito a R2, que es esta integral de acá, el campo eléctrico que integrás es justamente el campo eléctrico correspondiente a esa región, que va entre R2 e infinito. O sea, este campo eléctrico que está aquí. ¿Sí? Es ese campo eléctrico. Tenés que ir viendo en qué región está y obviamente integras el campo eléctrico correspondiente a esa región. Ahora bien, cuando integramos desde R2 a R, estamos en esta región acá entre los dos cascarones, entonces nos fijamos en la expresión de campo eléctrico para esa región. Cuando estamos entre R2 y R, la expresión de campo eléctrico es esta así, es K por Q1 sobre R cuadrado. ¿Sí? Vamos a borrar esto aquí, para que no se me sobreponga. Entonces, K por Q1 sobre R cuadrado. Esa es la expresión de campo eléctrico que tengo que integrar cuando estamos entre los dos cascarones, ¿sí? Entre R1 y R2. Entonces, volvemos a nuestro problema. Y acá la integral esta, entonces, lo escribo con su expresión K por Q1 sobre R cuadrado. Recordad que acá las expresiones ya van libres de barras de valor absoluto. Tienen que ir con su signo correspondiente, ¿sí? Ahora bien, igual acá no había problema porque Q1 era una carga positiva. Resolvemos esta integral, que va desde R2 a R. ¿Sí? Aplica regla de Barrow, resuelve normalmente, como ya sabes, y lo que vas a encontrar es esto así. K por Q1 sobre R2 menos K por Q1 sobre R. Algo que era lógico, porque esta integral que está acá representa la diferencia potencial entre el punto R2 y el punto R. Entonces, como el campo eléctrico además, fíjate que en el círculo es el mismo que el de una carga puntual Q1, entonces era obvio que la diferencia potencial entre R2 y R sea la misma diferencia potencial que habría para una carga puntual entre esos dos puntos. Es decir, K por Q sobre R2 menos K por Q sobre R. ¿Sí? O más precisamente Q1. ¿Estamos hasta acá? Si vos te has ducho con eso, digamos, te podría ahorrar resolver las integrales. Pero si dudás, las resuelves las integrales y listo. Entonces, aplicamos acá la regla del signo, ¿sí? El menos por menos es más, se me convierte en más esto. Y acá, para estos términos acá, se me invierten los signos. El que está sobre R2 queda restando, ¿sí? Porque menos por más es menos. Y el que está sobre R, que era negativo, ahora queda sumando, ¿sí? Como está acá, porque menos por menos es más. Y con eso ya tenemos una expresión para el potencial
como una función de R dentro del intervalo que va entre R1 y R2. ¿Sí? Ya prácticamente hemos terminado. ¿Hay alguna duda de esto, Ignacio, que quieras preguntar? Sí, no entiendo bien al principio por qué suman esas dos integrales. Esto, ¿Por qué será a las integrales? esa es la propiedad que ustedes conocen de cálculo. Consejo, repasar los conceptos de cálculo de integrales. Vos acordate que en cálculo 2 te han enseñado que si vos tenés, por ejemplo, una integral definida, por ejemplo, que la está integrando entre un intervalo AC y donde tiene un punto B que está contenido dentro de ese intervalo AC, entonces hacer la integral entre A y C es lo mismo que hacer la integral entre A y B más la integral entre B y C. Es la propiedad de aditividad respecto del intervalo de integración que ven en cálculo 2. ¿Sí? No. Pegale una ojeadita a las propiedades integrales porque acá las vas a usar mucho. ¿Sí? Las propiedades integrales, fundamental que las tenga presente, Ignacio, Sí, porque más parte estoy sí, con integral. de una, porque lo vas a utilizar mucho. ¿Sí? A veces de verdad yo me paso, digamos, y no lo explico el por qué, pero es por la propiedad de esa linealidad que te enseñan en cálculo 2. ¿Sí? Que vos sabés que una integral la descompone, o sea, tener un intervalo de integración, podés descomponerlo al intervalo en varios subintervalos y luego la integral en el intervalo total es la suma de las integrales en cada subintervalo de ese intervalo. ¿Sí? Sí, y más o menos que, o sea, con su explicación física sería, o sea, que tiene de, o sea, de cálculo sí lo entiendo, Sí. pero físicamente, o sea, ¿qué sería el Que descomponer, fácil, porque el campo eléctrico no tiene el mismo valor acá, son campos distintos. Entonces, si vos no la descomponés, estaría siempre integrando el mismo campo y eso estaría mal. El campo eléctrico acá tiene un valor y acá tiene otro valor. Entonces, por eso es que tenés que ir analizando por tramo. ¿Sí? Primero integrás acá y después integrás el cambio de potencial que hay conforme te mueves por el campo E sub 2. ¿Sí? No son el mismo campo. En verdad acá no hay tanto una explicación física, sino más bien matemática. Es porque el campo eléctrico, donde está acá, es una función en rama. Y vos sabés de cálculo 2 que cuando integras una función en rama, justamente tenés que ir desglosando la integral para cada rama, porque los integrandos van cambiando. ¿Sí? Si no vas a estar tomando campos eléctricos incorrectos en diferentes regiones. ¿Sí? O sea, está tomando valores de campo eléctrico que no se corresponden con la región en la cual estás integrando. Es simplemente eso. ¿Sí? No te queda otra porque la función va cambiando el integrando respecto de justamente la región en la cual estás integrando. Entonces, sí o sí tenés que desglosar la integral en las diferentes regiones e integrar en función del campo eléctrico correspondiente a cada región. Pero ahora, como el potencial, bueno, está el potencial total, se tienen que sumar las integrales para así obtener los cambios de potencial en cada una de las regiones correspondientes a cada uno de los campos. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Bien. Sí, por eso es fundamental desglosarlo. ¿Sí? Tenés que considerar el campo correspondiente a cada región. De hecho, vos fíjate que ahora cuando vayamos a la última región, que es cuando el R es menor que R1, vos vas a tener aquí los dos cascarones. Ahora el R menor que R1 estamos aquí, en un punto P acá. Pero seguimos viniendo desde el infinito. ¿Sí? Yo la voy a dibujar así porque la trayectoria puede ser cualquiera. Entonces, en esta región tenía un campo eléctrico. En esta región tenía un campo eléctrico y en esta región tenía otro campo eléctrico. Entonces, de nuevo, hay que desglosar en cada una de las regiones. Tenemos que el potencial es el negativo de la integral desde el infinito hasta R del campo. Entonces, esto lo tenemos que hacer el negativo de, y desglosamos la integral. Desde el infinito hasta R2, que está aquí. ¿Sí? Vamos a usar un color. Esta es la primera trayectoria. ¿Sí? Después, la otra trayectoria es desde R2 hasta R1, que es esta que estoy indicando acá. ¿Sí? Y la última trayectoria será desde R2 hasta el punto P, que está a una distancia R cualquiera. Entonces ahí están marcadas las tres trayectorias en diferente color. ¿Sí? La primera en este color medio bordo raro, la segunda en este color que no sé ni cómo se llama, y la tercera en este color un poco verdoso. ¿Sí? Esas son las tres regiones en las que vamos a subdividir el problema. Entonces, la integral desde el infinito hasta R es igual a, teniendo en mente esto es, la integral desde el infinito hasta R2, que es esta de acá. Entonces, aquí está escrita. Desde luego, el campo eléctrico acá es el correspondiente a la región
que está más allá de R2. La segunda región es de R2 a R1, que es esta que estoy marcando o remarcando acá. ¿Sí? De R2 a R1. Desde luego el campo eléctrico va con su correspondiente expresión para esa región. Y la tercera es desde R1 hasta R, o sea, esta parte que había marcado acá. ¿Sí? Desde R1 hasta R. Y ahí el campo eléctrico va con su respectiva expresión. El tema es que el campo eléctrico en esa región, que va entre R1 y R, como no se encerraba carga y por la distribución simétrica, nosotros sabíamos que era igual a 0. Este campo eléctrico que está acá es igual a 0. Y por lo tanto, esta última integral se me anula totalmente. Entonces mi problema se reduce simplemente a calcular estas dos integrales, que en verdad ya estaban calculadas. Porque esta expresión que está ahí es la misma que la que tenemos arriba, solamente que en vez de aparecer el R, ahora aparece el R1. Entonces, esta expresión que está acá arriba, lo que hago es modificarle el R, le cambio por el R1 y ya está resuelto. Y es lo que hice. K por Q1 más Q2 sobre R2, todo igual, más K por Q1 por donde aparecía R, ahora pongo R1 y el R2 lo dejo igual. Ya está resuelta la expresión de potencial para esa región. ¿Sí? Y este es el potencial si R es menor que R1. ¿Está claro, Nacho, esto? Sí. Bien. Entonces ahora cuando condensamos todo nuestro resultado, tenemos que la función de potencial, la cual siempre debe ser continua. Si ya la función potencial te quedó con saltos, está mal. Siempre tiene que ser continua. ¿Sí? La función potencial, V de R, en todas sus expresiones, acá están todas las ramas escritas. ¿Sí? Luego la representación gráfica es sencilla. Cuando R es menor que R1, o sea, marcamos acá en el eje horizontal, los R1 y R2 son nuestros puntos característicos, digamos, los que subdivido el espacio, tenemos que, para R menor que R1, todo esto que está acá es constante, porque fíjate que todo lo que aparece en esta ecuación es constante, no aparece el R minúscula, ¿sí? Es todo constante. Entonces acá el potencial es constante, por lo tanto se representa mediante una recta horizontal. ¿Tiene sentido eso? Sí, porque en esa región que va entre 0 y R1, el campo eléctrico era igual a 0. Y yo te dije a vos cuando vimos potenciales que en las regiones donde el campo eléctrico es igual a 0, el potencial permanece constante. Entonces ahí ya sabemos que estamos bien. ¿Sí? Ahora bien, en la región que va entre R1 y R2, cuando hacemos la gráfica, encontramos que el potencial eléctrico disminuye de esta forma. Cuando vos lo evalúes numéricamente, vas a ver que para R2 el potencial toma valores negativos. ¿Sí? No es que yo esto lo inventé. Yo lo hice el cálculo rápido con una calculadora. Y vi que cuando lo evaluaba R2 a esta rama, tomaba valores negativos, mientras que lo evaluaba para R1, tomaba valor positivo. Entonces, por eso yo sé que acá empezaba en positivo y terminaba en negativo, ¿sí? Acaba que para otro valor de carga, esta curva no se te hace negativa, ¿sí? Eso ya lo ves vos ahí reemplazando los valores numéricos. Pero acá cuando lo reemplazaba te quedaba así. Entonces, ¿qué es lo importante acá? La gráfico. Queda esto así. Está bien que descienda el potencial, fíjate que empezamos en un potencial positivo y vamos descendiendo en la curva con el potencial hasta alcanzar un valor negativo. ¿Está bien que descienda? Sí, porque en la región que iba de R1 a R2, fíjate, por eso lo dibujé acá, el campo eléctrico iba radialmente hacia afuera, es decir, iba desde R1 hacia R2. Y yo te enseño a vos que el potencial eléctrico disminuye en el sentido del campo. Entonces está perfecto que mi función potencial vaya disminuyendo en el sentido del campo, como se ve acá en el dibujito. ¿Sí? Por último, cuando llegamos a la región que va de R2 al infinito, fíjate, el campo eléctrico es radial y hacia adentro. Esto, acuérdate que son resultados que obtuvimos en el primer video. ¿Sí? Es radial y hacia adentro. Entonces, conforme nos movemos hacia el infinito, nos vamos moviendo en contra del campo eléctrico, porque el campo eléctrico apunta hacia adentro, hacia el centro de la distribución. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir con el potencial de acuerdo a lo que nosotros vimos? Tiene que aumentar el potencial cuando nos movemos en contra del campo. ¿Sí? Y es lo que se observa acá. Aumenta el potencial cuando nos movemos en contra del campo. Esa curva, obviamente, la representación gráfica de esta expresión que está aquí primero, que es R mayor que R2. Fíjate, yo acá lo indiqué, tal y como te había adelantado, la suma algebraica esta era negativa, era menor que 0. Entonces esta hipérbola, o la hoja de esta hipérbola, es negativa, ¿sí? Porque el numerador es negativo y el denominador es positivo. Entonces era una hipérbola, ¿sí? Que va tendiendo asintóticamente a 0 conforme nos aproximamos a un valor de R que tiende a infinito. Como tiene que ser porque habíamos fijado que el potencial en el infinito sea 0.
¿sí? Entonces con eso ya está todo desarrollado, todo resuelto, y fíjate que, insisto, es consistente con lo que vimos. Donde nos movemos en el sentido del campo, el potencial disminuye, y donde nos movemos en contra del campo, el potencial aumenta, ¿sí? En el infinito, el potencial tiende a tomar el valor 0. ¿Está entendido esto, Nacho? Sí. Bueno, para terminar esto, ¿sí? El problema también me dice que evalúe el potencial en cada R que me daba ahí. ¿Te acuerdas que el enunciado tenía los R particulares? En los que, claro, exactamente. Simplemente venís a la función potencial, te vas a la rama correspondiente y reemplazas por el valor de R correspondiente. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Y con eso saca el potencial en cada lugar. Para finalizar, también el enunciado me pregunta la diferencia de potencial que existe entre los cascarones. La diferencia de potencial que existe entre los cascarones, entonces la diferencia de potencial entre el cascarón exterior y el cascarón interior. O sea, el potencial en R2 menos el potencial en R1. Ya no volvés a resolver la integral. Yo simplemente la anoté para recordar que esa diferencia de potencial es igual a esa integral de línea. Pero ya no hay que volver a resolver la integral. Si la querés hacer, la haces, pero va a ser una pérdida de tiempo. Porque ya tenés estas funciones potenciales. Entonces directamente ya evaluás esas funciones potenciales, ¿ves? B de R2, que está aquí, y B de R1, reemplazás, y listo, esa es la diferencia potencial. Pero ya no la vuelvas a hacer la integral porque pierde el tiempo. Obviamente, si la querés hacer, vas a llegar a lo mismo, ¿sí? Pero es una pérdida de tiempo. Ya directamente conocer la función potencial en todo el R, bueno, evaluarla en R2, evaluarla en R1, hacer la diferencia y a la casa. Para eso las he obtenido anteriormente, ¿sí? Bien. Para finalizar, te pregunta ¿cuál cascarón está un mayor potencial? ¿Sí? Entonces yo acá lo justifiqué. Como el campo eléctrico va desde el cascarón interior hacia el cascarón exterior, entonces el potencial de R1 es mayor que el potencial de R2. Eso lo puedes contestar de muchas formas. Viendo la gráfica es obvio. Acá está el potencial de R1 y acá está el potencial de R2. Es obvio que el potencial del cascarón R1 es mayor que el del R2. Pero también viendo los dibujitos, donde vos veías las líneas de campo, por ejemplo, tenés así y tenés así. Vos sabías, ¿sí? Vamos a utilizar este color, que el campo eléctrico en esta región, que estoy dibujando así, era radial y hacia afuera. ¿Sí? Entonces vos sabés, por la reglita que yo te enseñé, que el potencial eléctrico siempre disminuye en el sentido del campo. Entonces, si esto es R1 y esto acá es R2, entonces el potencial de R1 tiene que ser mayor que el potencial de R2, porque el potencial disminuye en el sentido del campo. Como el campo es radial hacia afuera, el potencial de R2 es menor que el potencial de R1, ¿sí? Sin hacer ningún cálculo. Porque también te puede tocar, puede ser que te den un dibujito así y te digan quién está mayor potencial. Te fijas en las líneas de campo. ¿Cuál es el sentido de las líneas hacia afuera? Ah, listo, el potencial desciende en el sentido de las líneas de campo. A la casa, ya sabes entonces la respuesta de solo ver el dibujo y no tener que calcular absolutamente nada. ¿Te ha entendido esto, Nacho? Sí, sí, sí. ¿Sí? Está claro. Bueno, cualquier duda, por favor, me escribís, ¿sí? Sí.